buenas, soy Alberto y en este vídeo te voy a enseñar a hacer el muscle up en anillas explicándote algunos truquillos de su técnica y aparte voy a dejar algunas progresiones para aquella gente que todavía no tiene la suficiente fuerza para hacerlo. Para empezar, si todavía no puedes hacer el muscle up en anillas o lo puedes hacer pero muy a duras penas, un truquillo que te va a venir genial es hacer falso agarre. Básicamente porque de esta manera te va a ser más fácil llevar las anillas hacia el cuerpo y así empujar más fácilmente. Y se vería de la siguiente manera. Vale, para el falso agarre, básicamente tienes que poner la muñeca apoyada en la anilla y rodearla de la siguiente manera, así. Y de esta forma, al tener este falso agarre, va a ser mucho más fácil al subir, llevar las anillas hacia el cuerpo y luego empujar, de la siguiente manera. Si te fijas, lo que hago es que llevo la anilla hacia el pecho y así empujo luego hacia afuera, de forma que me resulta mucho más sencillo hacer la subida y además la puedo hacer hasta más controlada. Por otro lado, otro truquillo que viene muy bien es, como bien he dicho antes, llevar las anillas hacia el cuerpo, porque de esta manera vamos a tener mucha más estabilidad y nos va a ser mucho más fácil poder hacer fuerza hacia abajo. Y es básicamente porque si tú intentas subir aquí totalmente abierto, si no tienes suficiente fuerza o no tienes bien trabajada la estabilidad, lo que va a pasar seguramente es que se te vayan las anillas hacia afuera y no seas capaz de controlar o que fuerces mucho los hombros al intentar subir. Con lo cual, si tú las llevas hacia el cuerpo, va a ser mucho más fácil, de la siguiente manera. En cambio, si te fijas, que ahora lo voy a hacer directamente sin llevar las anillas hacia el cuerpo, se va a ver cómo es mucho más difícil conservar esa estabilidad y es mucho más difícil hacer ese muscle up. Es 1000 veces más difícil por eso que digo, porque al final estás forzando mucho más los hombros y al estar haciéndolo en unas anillas tienes mucha menos estabilidad y es mucho más complicado. Con lo cual, sobre todo al principio, si todavía no tienes bien trabajada esa estabilidad en las anillas y demás, sí o sí intenta llevarlas hacia el cuerpo, básicamente para evitar eso, hacerte daño en el hombro, en los codos, por estar forzando mucho las posturas en inestabilidad. Luego, obviamente, otra cosa que te va a venir muy bien, al igual que en el muscle up en barra, es básicamente practicar el muscle up con salto. En este caso, con las anillas, no vamos a poner las anillas tan lejos como podríamos hacerlo cuando practicamos el muscle up en barra, sino que las vamos a tener más o menos a la altura a las que las tengo yo, para que nos sea un poquito más sencillo, porque hay que tener en cuenta que con las anillas tenemos inestabilidad y la inestabilidad hace que sea bastante más complicado. Y nada, sería de la siguiente manera. Aquí nos agachamos un poquito y pegamos el salto llevando, eso sí, las anillas hacia el cuerpo, de la siguiente manera. Como digo, llevo las anillas lo más hacia el cuerpo que puedo, así que nada, con esto ya acabamos con los truquillos para poder sacar el muscle up en anillas y vamos a pasar a las progresiones para la gente que todavía no tenga suficiente fuerza o estabilidad para trabajar con las anillas. Como progresiones de cara a sacar el muscle up en anillas, aunque suene muy obvio, hay que practicar los fondos en anillas. No voy a ponerme a hablar sobre el tema de la dominada en anillas, básicamente porque al final en ese aspecto lo que necesitas es explosividad en la dominada y tampoco hay que entrar, no hace falta entrar mucho en detalle, pero en cuanto a los fondos sí que es interesante entrar un poquito más en detalle porque en este caso cambia un poquito el cómo haces el muscle up. Entonces, en los fondos tenemos que practicar los fondos en anillas y además los tenemos que practicar bastante profundos porque cuando hagamos el muscle up en anillas, seguramente por el tema de la inestabilidad, no seamos capaces del tirón ponernos a hacer la parte de la subida directamente aquí, seguramente estemos aquí y nos cueste bastante. Por eso es importante trabajar bien los fondos en anillas para coger esa estabilidad en el hombro, para que se fortalezca bien y cuando intentemos hacer el muscle up en anillas no nos reventemos el hombro o el codo. Entonces, los fondos en anillas serían de la siguiente manera. Vale, aunque parezca una tontería, es interesante hacer como estaba haciendo yo, abrir hacia afuera las manos cuando estás arriba del todo de los fondos, básicamente porque ayuda también un poquillo a trabajar esa inestabilidad. Vale, vistos los fondos,
Si todavía no eres capaz de hacer los fondos o te cuesta mucho, obviamente tienes que trabajar primero la estabilidad. Las formas de trabajar la estabilidad es, por un lado, directamente aguantar en la posición de fondo, o sea, aguantar aquí arriba, ya, primero así, y cuando ya le pilles el truco, aguantar así, empezar a hacerlo con las palmas un poquito hacia afuera e intentar abrir un poquito. Y hay que aguantar la estabilidad. Vale, luego, aparte de eso, va a sonar muy típico, pero es hacer las flexiones con las anillas. Es decir, las bajas un poco, vale, como digo, las bajas un poco y básicamente es hacer flexiones. Lo suyo es no hacer la flexión simplemente hasta el ángulo recto, sino intentar hacer la flexión profunda, básicamente para eso, para el trabajo que he comentado de la estabilidad del hombro y demás, en unas posiciones un poquito complicadas, básicamente porque en los fondos tienes que hacerlos así y luego aparte en el muscle up vas a estar en esa situación. Entonces, la flexión la haríamos de la siguiente manera. Vale, visto esto, si no pudieras hacer la flexión tampoco, mejor céntrate primero en trabajar un poquito la estabilidad simplemente de aguantar la posición de flexión, es decir, directamente aquí, aguantar así un poco y ya está, ¿vale? Y sería practicar eso, o sea, practicar un poco en la estabilidad en las anillas en posición de flexión, en, como he dicho, en la posición de fondos, aguantar aquí quieto, y aparte de eso, obviamente, trabajar mucho los básicos, porque si estás en el punto de que no eres capaz ni de aguantar la posición de flexión en anillas, seguramente tengas que reforzar mucho la musculatura, más que nada para evitar esas lesiones de hombro, codo y demás que te pueden pasar si haces el bruto directamente con las anillas. Vale, dicho esto, hasta aquí el vídeo. Espero de verdad que te haya gustado y si tienes alguna duda, pregunta o crees que me he podido dejar alguna cosilla que le podría venir bien a alguien, déjalo en los comentarios para que podamos comentarlo entre todos. Y nada, si te ha gustado, ya sabes, dale a like, si no estás suscrito, suscríbete y si crees que el vídeo le podría resultar de utilidad a alguien, compártelo. Un saludo.